Muy bien, pues buenas tardes a todos los asistentes a este foro que llamamos en defensa de los derechos laborales y el derecho de huelga, en torno a la reforma del artículo 123, que como todos ustedes saben, hay un intento de reforma que está en estos momentos en el Senado y pues organizamos este evento para platicar un poquito con gente experta en la materia. Nos hacen el favor de acompañarnos el doctor Alfonso Bouzas, abogado laborista, la licenciada Leida Hernández, por el lapsus, la doctora Leida Hernández, ambos del grupo de abogados que alertaron precisamente de este intento de reforma del artículo 123. También nos acompaña aquí nuestro secretario de Asuntos Académicos, Carlos Moncada, y estamos en espera de que llegue también Luis, abogado del sindicato, Juan de Dios Hernández Monge. Pues para no demorar la presentación, dado que también el doctor, la doctora tiene algunos asuntos todavía pendientes, le voy a dar la palabra al doctor Alfonso Bouzas y pues al final pues daremos un breve tiempo para si hubiera algunas preguntas que hacer, ¿no? Entonces le doy la palabra al doctor Bouzas. Iniciemos con la ley. Perfecto. Muy bien, gracias. Primero que nada quiero felicitar a los organizadores de este evento, felicitarlos porque este tipo de eventos permite la construcción colectiva de reflexiones, de estrategias en defensa de los derechos laborales. Gracias por la invitación y quiero compartir con ustedes unas reflexiones que me permití escribir especialmente para este foro, que espero que podamos discutir, comentar, reflexionar colectivamente. Las recientes reformas propuestas al artículo 123 en el Senado de la República, inscritas en el marco de reforma política de la Ciudad de México, vuelve a poner en el centro del debate la sistemática insistencia del gobierno mexicano de vulnerar los derechos de los trabajadores en nuestro país. Un episodio anterior de esta naturaleza ya la vivimos en octubre de 2012, cuando se reformó la Ley Federal del Trabajo que regula las relaciones laborales de los trabajadores del sector privado. Con ella se reformaron disposiciones jurídicas que tutelaban el trabajo de las personas con el objetivo de flexibilizar los aspectos que se consideraron obstáculos a la competitividad de las empresas. La reforma laboral de 2012 introdujo nuevas formas de contratación individual y despidos flexibles, contratos a prueba, por capacitación inicial o en régimen de subcontratación, así como la flexibilización del despido injustificado, por mencionar solo algunos aspectos importantes. En suma, esa reforma laboral legalizó lo ilegítimo. Hoy, en este nuevo episodio que pretende vulnerar derechos laborales, la propuesta consiste en trasladar a miles de trabajadores del gobierno del Distrito Federal que se rigen por el apartado A del artículo 123 al apartado B del mismo. Pero, ¿cuáles son los problemas de ese traslado de un apartado a otro? Recordemos un poco de historia del artículo 123 constitucional. Dicho artículo, como todos sabemos, vio la luz junto con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 5 de febrero de 1917, pero fue más adelante, el 5 de diciembre de 1960, cuando este artículo se dividió en dos apartados, el A y el B. Ello para dar cabida a la regulación de las relaciones laborales entre trabajadores burocráticos y el Estado, su empleador. La regulación no logró ser del todo afortunada, pues no obstante se concretaba en la Constitución un marco jurídico que le proporcionaba mejores derechos a los trabajadores del servicio del Estado que los que tenían con antelación, no llegaron a estar al mismo nivel de derechos que los que ya tenían los trabajadores del sector privado. Esto ocasionó lo que ya se ha dicho en múltiples ocasiones, la existencia de trabajadores de primera y segunda categoría, es decir, unos trabajadores con más y mejores derechos que otros. ¿Pero por qué se dice esto? Por varias razones. Veamos. Una, existen serias complicaciones en el reconocimiento de los derechos de los trabajadores al servicio del Estado, también llamados servidores públicos.
mismas que son observadas en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional. Una de las complicaciones fundamentales se expresa en el nugatorio ejercicio de los derechos de contratación colectiva, libertad sindical y el derecho a huelga. Por lo que corresponde a la contratación colectiva, los trabajadores al servicio del Estado no cuentan con el derecho de contratación colectiva porque se dispone que no tendrán contrato colectivo, sino las denominadas condiciones generales de trabajo. Esto implica la nulificación de la bilateralidad entre empleador y trabajadores, pues el sindicato no tiene más que la oportunidad de presentarle al patrón Estado sus opiniones sobre dichas condiciones generales de trabajo planteadas, sin la obligación por parte del patrón de atenderlas. Este es un punto sumamente importante, porque los sindicatos pueden presentar la opinión al empleador, al patrón, pero no tiene el patrón la obligación de atenderlas. Y aquí es donde se nulifica en gran medida el derecho de bilateralidad, que seguramente nos va a explicar un poquito más el doctor Bolsas, que es especialista en estos derechos. De ahí que la capacidad de negociación del sindicato también quede eclipsada para los trabajadores al servicio del Estado. Segundo, el derecho de libertad sindical resulta mucho más difícil de ejercer para los trabajadores burocráticos regulados por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Todavía a la fecha, sigue sin reformarse el artículo 68 de esa ley, que establece que en cada dependencia solo habrá un sindicato y que en caso de que concurran varios grupos de trabajadores que pretendan ese derecho, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje otorgará el reconocimiento al mayoritario. Esto es así, fíjense nada más, a pesar de la emblemática jurisprudencia que dictó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y si la quieren ubicar por ahí, es la del número 1, diagonal 96, que declara inconstitucional este artículo, por contravenir el espíritu de la fracción décima del apartado B del artículo 123 constitucional. Esto fue desde el 96 y es hora que ese artículo de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado no ha sido modificado. Las luchas por hacer efectivos los derechos de libertad y pluralidad sindicales que emprenden los trabajadores regulados por dicha ley burocrática son muy arduas y llenas de obstáculos, como lo podrán observar. Pues además, los sindicatos burocráticos tienen frente a sí la presión legal de estar afiliados a la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Servicio del Estado, la famosa FETSE, que complica aún más sus posibilidades de ejercer una representación libre y auténtica de los trabajadores. Tercera razón, la clara limitación al derecho de huelga. Si la definición del derecho de huelga es la suspensión de las labores en una empresa o establecimiento, para este caso que estamos revisando aquí serían los entes públicos, decretada por los trabajadores con el objeto de presionar al patrón para la satisfacción de un interés colectivo, en este caso solo procede en caso de violación general y sistemática establecida en este apartado B. Y en ese sentido surge una gran pregunta: ¿cuándo podemos calificar de sistemática violación de todos los derechos del apartado B, que es lo que dice la Constitución en ese apartado? No es una cuestión sencilla que se pueda declarar la sistemática violación de derechos de todo el apartado B. Por eso hay una complicación también para la definición de huelga y para la procedencia. Así pues, como podemos observar, la propuesta de reforma constitucional, el artículo 123 constitucional, que se encuentra en discusión en el Senado de la República, se está convirtiendo en el nuevo episodio del camino de vulneración de derechos laborales en el que nos encontramos desde ya varios años. Camino que, sin lugar a dudas, desanda el que ya habíamos recorrido en la dirección correcta desde la Constitución mexicana de 1917, cuando, curioso caso, dábamos el ejemplo al mundo del respeto y reconocimiento a nivel constitucional de los derechos sociales, entre ellos los derechos laborales. No queda más que fortalecer con toda energía la organización auténtica de los trabajadores para, en primer lugar, defender con toda energía y con el respaldo de tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos y laborales, lo que con tantas luchas ya se había ganado.
Con esto termino esta reflexión. Me permito decirles que si no construimos estrategias de defensa, articulación, construcción de argumentos en defensa de los derechos laborales, va a ser el nuevo episodio de vulneración de derechos a los trabajadores en México y especialmente a los de la Ciudad de México, que se pretende corporativizar a los trabajadores de la Ciudad de México, incluso antes de que la Ciudad de México sea una entidad federativa con plenos derechos. Muchas gracias. Bueno, creo que la exposición que nos hace Aleida, además de estar muy sistematizada, articulada, referir, digamos, los aspectos nodales del problema, me permitirán a mí ser un poquito más ligero, porque aquello de las normas saca roncha a las gentes. No queremos saber de artículos, no queremos saber de leyes, no los entendemos. Y yo creo que en buena medida porque los abogados no dejamos a la sociedad que los entienda. Entonces, bueno, intentaré yo humanizar este tema, esta cuestión. Primera cuestión que haría referencia: esta reforma que está ahorita en el Senado a propósito de la creación del Estado de la Ciudad de México, ¿quién puede estar en contra de que se cree el Estado de la Ciudad de México? Nadie. Nada más que trae oculta una disposición que modifica nada más ni nada menos que el artículo 123 de la Ley Federal de la Constitución Política. ¿Y de qué manera lo modifica? Bueno, simple y sencillamente establece que los descentralizados van para el B y se acabó. Esta es una reforma constitucional de una importancia, de una trascendencia, de un peso muy superior a la reforma del 2012. Si la reforma del 2012 nos dejó sin salarios vencidos y nos incorporó las contrataciones flexibles, esta reforma nos arrebata los derechos colectivos y la estabilidad en el empleo. Y yo creo que vale la pena hacer un poquito de historia para entender por dónde andan los bueyes de mi señor. El artículo 123 original de 1917 era únicamente lo que ahora conocemos como apartado A, y eso regía todas las relaciones laborales. Hubo discusiones en el sentido de si también regía o no regía las de los trabajadores al servicio del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí estaba, era uno sin apartados el que regía. Podíamos discutir lo que se quisiera, en tanto se prestaba servicio a cambio de un salario, había contrato de trabajo. En los años, a finales de los años 30, Lázaro Cárdenas lanza un estatuto de los trabajadores al servicio del Estado. Estatuto evidentemente inconstitucional. ¿Por qué? Pues porque el 123 ahí estaba. ¿Y por qué lo lanza como un estatuto? Porque nada más va con la firma del presidente. Y en ese estatuto establece 4 limitantes fundamentales para los trabajadores al servicio del Estado. Uno, en materia de estabilidad. Si el artículo 123 dice que siempre que se preste un
trabajo subordinado a cambio de un salario, aunque no exista contrato papel, hay contrato de trabajo. Este estatuto cardenista decía, para que haya contrato de trabajo tiene que haber nombramiento. Una limitación brutal en materia de estabilidad del empleo. De ahí para acá, la mayoría de los trabajadores al servicio del Estado que carecen de nombramiento, pues tienen su estabilidad en el empleo reducida y en muchos casos liquidada. Entre otras cosas, no hacen antigüedad. Punto. Segundo derecho que se le limitó a la burocracia, el derecho de asociación sindical. En el estatuto se pone, en cada unidad escalafonaria habrá solamente un sindicato, y este sindicato tendrá la obligación de militar en la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. Es decir, mi pleno derecho a organizarme o a salir de un sindicato o a formar un sindicato alternativo me fue liquidado en ese estatuto. Tercer derecho, si el 123 hablaba de contratación colectiva, este estatuto cardenista dice que las relaciones laborales se regulan por las condiciones generales de trabajo que expide el titular de la dependencia, en el mejor de los casos oyendo al sindicato. Y por último, el cuarto derecho, que desde entonces se limitó, el derecho de huelga. Para poder hacer huelga tiene que haber violación reiterada de las condiciones generales de trabajo. Bueno, nunca ha habido huelga en la burocracia. Hay paros de hecho y con todas las consecuencias, o se logra lo que se quiere o se viven represiones brutales. Ese primer estatuto fue el primer ejercicio para limitar los derechos de los trabajadores al servicio del Estado. Hubo un segundo estatuto y para 1960, que ya había un buen grado de control en el país, se reforma la Constitución y se pone el apartado A, lo que había antes, y ahora el apartado B, recogido de lo que fueran los estatutos, las disposiciones básicas de los estatutos en el apartado B. Incluso los burócratas de ese entonces agradecen al presidente el que les haya reconocido sus derechos laborales y que les haya dado un apartado propio. 2 años después se expide la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B, y ya quedó la clase trabajadora dividida franca y totalmente en 2 espacios distintos. Pero ¿qué pasa con los descentralizados, los desconcentrados, los autónomos y demás? La Ley Federal del Trabajo, en su primer artículo, la Ley Federal de los Trabajadores, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, es decir, la reglamentaria del apartado B, en su primer artículo dice: esta ley rige para todos los trabajadores del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y Poder Judicial Federal. Punto primero. Y echa la lista de descentralizados, desconcentrados, y todos los demás. Desde ese momento, 1962, se pretendió que los descentralizados cayeran al B. La Corte
en 1961, 66, bueno, no me acuerdo, dicta una jurisprudencia clarísima. Los trabajadores de los descentralizados no son burócratas, no tienen el perfil de los burócratas, por tanto se rigen por el apartado A. Y de ahí brincan una serie de trabajadores de diversas descentralizadas, piden su registro en el apartado A, celebran contratos colectivos, bueno, se avanza, pero no en todos. Hubo muchos descentralizados que siguieron nadando de a muertito, y los que nadaban de a muertito eran sus líderes sindicales y se quedaron ahí en el apartado B y regulados híbridamente, por decirlo de alguna manera. ¿En qué escenario estamos hoy? ¿Quién está en contra de que la Ciudad de México alcance el rango de Estado, que tenga su Congreso propio, no una asamblea? Es más, va a ser el Estado más grande. Nada más que parece ser que hubo un toma y daca, en términos del cual, pues, al actual dirigente de la Ciudad de México, el señor Mancera, le conceden el privilegio de ser el promotor de este Estado de la Ciudad de México, pero yo creo, es su apreciación subjetiva, que la FETSE, a través del PRI, le dijo: toma y daca, te hago el Estado, pero en la reforma incorporamos a los descentralizados al apartado B y se acabó el asunto. Y esto para la FETSE tiene mucha importancia. Primera, económico. Son cuotas muy fuertes las que los descentralizados aportan a la FETSE. Segunda, de control político. Es una población muy grande la que integra los organismos descentralizados, y obviamente pues se convierten en carne para votos, sobre todo en la medida que no tienen su situación laboral muy definida, que están en concursos, que esto, que aquello, que lo otro. Bueno, en resumen, de 1917, en que la Constitución mexicana fue más allá de su momento, incluso antes de la de Weimar, establece derechos únicos en el mundo, y después son retomados en otras constituciones y finalmente retomados en la OIT. De esa constitución brillante, en donde se reconoce al trabajador, la estabilidad del trabajador y sus derechos colectivos, estamos transitando primero por los estatutos de Cárdenas, después por las reformas al apartado B, después por la ley reglamentaria al apartado B, y ahora con esta reforma prácticamente a un apartado B que sea el que regule en el futuro las relaciones laborales de todos. Me pueden decir, por ejemplo, que en este momento a lo mejor no se afecta a los trabajadores de la UNAM hasta y en tanto el artículo 3º de la Constitución dice que nos regimos por el apartado A, pero después de este paso seguramente se darían muchos más tendientes a que todos transitáramos hacia este escenario de derechos limitados,
Porque la política laboral, porque el gobierno actual no quiere sindicatos, no quiere disidencia, quiere control y quiere ser el que imponga la política laboral de manera vertical. Si esta reforma pasa, yo auguro que en no menos de 10 años, no más de 10 años, perdón, estaremos derogando el apartado A para todos los efectos. Gracias. Bien, le vamos a dar la palabra aquí al secretario de Asuntos Académicos, Carlos Moncada, y posteriormente se la daremos al abogado José Luis Hernández Monte, que ya se incorporó con nosotros. Sí, buenas tardes. Texto breve, dos cuartillas. Estamos aquí para intentar una valoración política y jurídica de la propuesta de modificaciones del apartado B adosada a la reforma política del Distrito Federal. Hay que reconocer que el momento es tan intensamente político que las discusiones jurídicas están por ahora en el terreno político. Las interpretaciones, las denuncias, las clarificaciones. Nos queda claro que con el apartado B, ya sea que se intente aprobar en este periodo legislativo o en el de septiembre, integrada ya la nueva Cámara de Diputados, se procura avanzar las instituciones del gobierno de los administradores y socavar el constitucionalismo revolucionario que coloca la soberanía del pueblo en la cúspide del obrar político, que, aunque fuera de manera utópica, marcaba un rumbo a la gestión de gobierno y a las luchas sociales. De lo que se trata ahora es que el mercado libre dirima imparcialmente los conflictos de distribución y además ofrezca criterios y procedimientos para abordar asuntos de gobierno o resuelva disputas de derecho. Tareas sesgadas de un consecuente liberalismo que suele clamar histéricamente por libertad para todos, menos para los trabajadores. La mejor imagen de lo que está en juego en estos añadidos al apartado B es comparar la propuesta de los sindicatos independientes y la de las fuerzas conservadoras que no se han atrevido a dar su nombre, pero que su silencio las delata. La primera no solo rechaza las modificaciones al apartado B, sino que plantea su abrogación. Además, suma una crítica a la propuesta mancerista de reforma política a través del planteamiento de una asamblea constituyente distinta a la chapulinesca que será electa en junio. La segunda se endereza como una decisión de Estado encaminada a destruir los contratos colectivos y los salarios de un sector que se distingue por su alta calificación, que lo mismo incluye científicos, médicos, educadores, que ingenieros y expertos en la investigación social. Por ello no es extraño que confluyan con los promotores de la Asamblea de los Chapulines. No se trata ya de bilateralidad, diálogo, tensión entre fuerzas reconocidas, sino de disciplina y sometimiento sin más. Aquí conviene poner a consideración de nuestros distinguidos invitados algunos vacíos que detectamos en las interpretaciones jurídicas que han estado circulando de la iniciativa al apartado B. 1. La oscuridad del término órganos autónomos, en lo que parece un deliberado intento de confundir el estatus de un organismo como el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el de una universidad autónoma. 2. La intención tramposa de darle un carácter ambiguo a los cambios al 123 en su apartado B, pues se alude por un lado al Distrito Federal y por separado se alude al país entero. 3. La omisión de la reforma educativa en los deslindes jurídicos políticos que se han hecho, asunto que nos preocupa porque precisamente trabajamos en una institución de educación media superior. 4. La necesidad de que tengamos claro de si es posible una legislación laboral alternativa en la nueva realidad jurídica del Distrito Federal.
Nos preocupa un escenario de negociación legislativa en la que se divida la lucha de los organismos descentralizados y la de las universidades públicas autónomas. Para el SUTIENS, mirando lo que nos toca, se trata de romper con el encadenamiento mental y sentimental, como dice Rolando Cordera, que nos ata a un destino manifiesto. Los maestros son huevones, los sindicatos son corruptos, la gente ordinaria no sabe gobernar. Se trata de cambiar las expectativas y los escenarios que se nos imponen para luchar. Nosotros debemos hacer un esfuerzo de clarificación y de ubicación de zonas que no sean apropiables por el poder. Los consejos autónomos de gestión escolar, que miren las cuestiones de infraestructura, presupuesto y fortalecimiento académico, el defensor del estudiante, ideas propias de un nuevo sentido de la calidad de lo educativo y otras propuestas que nos liberen del estrecho economicismo que nos encierra en una burbuja de cristal y nos aísla de las comunidades en las que servimos. Cuestiones todas que merecen un foro aparte. Le damos la palabra a Juan de Dios Hernández Monge. Gracias, compañeros. Buenas tardes a todos. Una disculpa por llegar tarde, se me alargó muchísimo la audiencia en la que estaba. Efectivamente, yo me di a la tarea de revisar el texto, buscar el texto, no fue sencillo, del dictamen de la reforma política del Distrito Federal. Encontré un texto en donde tanto la exposición de motivos del dictamen de las comisiones unidas de puntos constitucionales, de derechos humanos y de educación de la Cámara de Senadores, en donde me quedé sorprendido porque hay una serie de artículos que se propone reformar en relación con la reforma política del Distrito Federal y artículos que tienen que ver con el Distrito Federal en la propia Constitución. Pero mi sorpresa es porque solamente llegan hasta el artículo 122, en lo que propone las comisiones para discutir, llega solamente a reformar el artículo 122, no se plantea reformar siquiera el artículo 123. Si el texto que yo encontré y que voy a leer a continuación es el que ha generado toda esta movilización, yo tengo una opinión particular. El texto, como lo encontré y que lo saqué de palabras de Alejandra Barrales, ella dice: se debe eliminar el párrafo que sorpresivamente apareció como parte del dictamen y pone entrecomillado: entre los organismos constitucionales autónomos y sus trabajadores se regirá por lo dispuesto en el presente apartado. El B del 123 no lo dice, pero se deduce. El régimen laboral aplicable a los organismos descentralizados será determinado por la ley que lo rija. Si este es el texto del que estamos hablando todos, entonces, en primer lugar, había que señalar, insistir en que si en la propuesta de iniciativa de ley no está planteado la reforma del 123, es absolutamente improcedente que se haya colocado este párrafo, esta frase, al pretender sorprender al propio Senado de la República. Y bueno, yo entiendo que esto no es gratuito. Si este es el texto, claramente dice que los organismos constitucionales autónomos y sus trabajadores, las relaciones se regirán por el apartado B del 123. Hay que distinguir, compañeros, en el aspecto educativo, que es una obligación primigenia del Estado dar este servicio educativo. El Estado tiene diferentes formas para cumplir con esta obligación constitucional. Lo hace a través del sector centralizado, es decir, el que depende directamente del Poder Ejecutivo Federal y que se llama Secretaría de Educación Pública.
como es toda la educación primaria, la educación secundaria, etc. El segundo sector, a través del cual el Estado cumple la función educativa, es el sector desconcentrado, como es el Instituto Politécnico Nacional, que depende directamente de la Secretaría de Educación Pública. Un tercer nivel son los organismos descentralizados, como por ejemplo el Colegio de Bachilleres, que tienen una relativa autonomía respecto del poder central, pero no pueden ejercer su presupuesto libremente, sino que el sector central les da los lineamientos de manera estricta para esto. Y la última forma, y que se puede considerar como la forma extrema de descentralización administrativa, a través de la cual el Estado delega la obligación de impartir educación media, superior y de posgrado, son las universidades autónomas. Las universidades autónomas que se rigen por la fracción séptima del artículo 3º constitucional, se establece como una forma extrema de organización administrativa, y después de la autonomía universitaria ya no hay más Estado. Después de la autonomía universitaria ya es otra soberanía, ya es otra entidad estatal, ya no es parte del Estado mexicano. Por eso digo que es la forma extrema de organización administrativa. Y es muy importante, compañeros, analizar el texto de manera literal. Y si nos dice el texto que proponen de reforma del apartado, del segundo párrafo del apartado B, que los organismos constitucionales autónomos y sus trabajadores, las relaciones se rigen por el apartado B, los únicos organismos constitucionales autónomos no tienen nada que ver con el proceso educativo. Los únicos órganos constitucionales autónomos actualmente son el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, el IFETEL, que es el último que se ha incorporado, y el Banco de México. Son los únicos órganos constitucionales autónomos, y a los trabajadores de estos organismos es a los que pretenden colocar de manera ilegal, porque no es parte de la iniciativa de ley, la reforma del apartado B del 123, pero en todo caso serían solamente estos trabajadores que ya de por sí tienen una forma especial y discriminatoria. Por ejemplo, el anterior IFE, actual INE, en su ley orgánica establece que las relaciones, los conflictos laborales entre el instituto y sus trabajadores se dirimirán al interior del propio instituto. Ni siquiera van al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o a la Junta Federal, no, a lo interno del instituto, lo mismo que pasa con los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Entonces es a ellos a los que afecta este gazapo, este intento de sorprender otra vez al pueblo de México. Y luego nos dice en punto y seguido: el régimen laboral aplicable a los organismos descentralizados será determinado por la ley que lo rija. Ya nos hablaba el doctor Mousas de la jurisprudencia 1/96, en donde declaró inconstitucional el artículo 1 de la Ley Federal de Trabajo Burocrático, para permitir, por un lado, que existiera más de un sindicato en una institución, que antes de eso estaba prohibido, solamente podía haber un sindicato, y luego que se permite, a través de esta jurisprudencia 1/96, que todos los organismos descentralizados en materia educativa pasen al apartado A del 123, que antes nos regíamos por el apartado B. Inclusive en la UNAM tenemos ISSSTE, que es característico del apartado B, pero nosotros a partir de 1980, en
en la UNAM estamos en el apartado A por mandato constitucional, la reforma del artículo 3 de la Constitución, y en lugar de tener seguro social mantuvimos el ISSSTE, que en aquel momento las prestaciones del ISSSTE eran el doble en relación con las prestaciones del seguro social, y entre paréntesis, y las prestaciones del ISFAM de las Fuerzas Armadas Mexicanas eran el doble de las prestaciones del ISSSTE. Ahora, con las reformas, con la destrucción de la seguridad social a partir de la reforma de la ley del seguro social, de la reforma de la ley del ISSSTE, ahora el seguro social, por ejemplo, para el tope, para el pago de las pensiones por jubilación, llega hasta 25 salarios mínimos, y en la ley del ISSSTE se nos limita a 15 salarios mínimos. Es decir, ahora hay mejores prestaciones en la ley del Seguro Social respecto de la ley del ISSSTE, pero en la UNAM nosotros seguimos todavía con la ley del ISSSTE. Y todos los organismos descentralizados se determinarán su relación de trabajo por la ley que los rija, es decir, el apartado A del artículo 123, de manera para mí incontrovertible, ¿no? Es clarísimo de que de esto se trata. Es grave que en un dictamen de la reforma política del Distrito Federal se incorpore un intento de reforma laboral encubierta, igual que lo hicieron con la reforma del artículo 3, que le mal llamaron reforma educativa, pero que no tiene nada educativo, no toca ningún aspecto didáctico, ni pedagógico, ni de ninguna naturaleza académica o docente. Es una reforma laboral y administrativa encubierta de una reforma educativa, y que es obviamente lesiva, especialmente para el sector de los profesores, para todos los trabajadores del país, excepto los profesores, para que puedan ser rescindidos de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. La ley establece que deben tener más de 3 faltas injustificadas en un periodo de 30 días, y más de 3 cuando menos son 4. Y en el caso de la mal llamada reforma educativa, el profesor con 3 faltas injustificadas es suficiente para que le rescindan la relación de trabajo. Luego, a nosotros, a los trabajadores de las universidades autónomas del país, nos hicieron ya la jugada sucia para colocarnos en una situación de excepcionalidad en el mundo laboral. Me refiero en primer lugar al intento fallido, por fortuna, de Guillermo Soberón Acevedo en 1976 para adicionar un apartado C en el 123, en donde Soberón planteaba que todos los trabajadores de las universidades autónomas del país entráramos en el apartado C con una serie de limitaciones a los derechos fundamentales como trabajadores. No prosperó la iniciativa de Soberón. Al contrario, vino la reforma del artículo 3 en 1980, se legisló y se definió por primera vez y a nivel constitucional la definición de autonomía universitaria. Pero en la fracción 7 del tercero, referente a la autonomía universitaria, se establece, se abre la puerta para esta excepcionalidad laboral, porque dice: la relación de trabajo se regirá por el apartado A del 123 con las características y modalidades que se establezca en la Ley Federal del Trabajo, para armonizar la idea de la autonomía con los trabajos especiales que se realizan en estas universidades autónomas. Y entonces, en lugar de reformar el 123 con el apartado C, lo que hicieron fue incorporar el artículo 353J a la M, creo, de la Ley Federal del Trabajo, en el capítulo de trabajos especiales de la Ley Federal del Trabajo. Ahí nos colocaron a los trabajadores universitarios. En síntesis,
prohibirnos la formación de un sindicato nacional universitario. Al impedirnos tener un sindicato nacional universitario, nos están prohibiendo la posibilidad de un contrato ley a nivel nacional de los trabajadores universitarios. Y con esto se están precaviendo de una huelga nacional universitaria, ya fuera por el respeto o la obtención del contrato ley o por violaciones a este contrato ley, etcétera. Que por cierto, los contratos ley en México están en un proceso de extinción. Hasta donde yo entiendo, hoy solamente quedan 3 sindicatos nacionales que tienen contrato ley: el de la industria azucarera, el de la industria textil y uno más, Ulera, ¿no? Y de ahí párenle de contar. Y entonces a los universitarios, con esta reforma de la Ley Federal del Trabajo, nos impiden el sindicato nacional, el contrato ley y la posibilidad de una huelga nacional. En ese sentido, a mí me parece que si el texto que se habla como el segundo párrafo del apartado B del artículo 123 constitucional es este que acabo de leer, estamos pisando en falso, compañeros, porque no es un atentado contra los derechos de los trabajadores de los organismos autónomos, las universidades autónomas, pero que se ha generado esta confusión de manera intencional. Yo sostengo que este gobierno priista es un gobierno de sofistas, es un gobierno basado en la mentira como forma de gobierno, de manera sistemática. Y si analizamos la definición de sofística, yo lo revisé en el diccionario de filosofía marxista de Blauberg, y no tiene desperdicio de una sola palabra toda la idea del sofismo, de la sofística, de crear una falsa apariencia de verdad, sabiendo que lo que se está diciendo es mentira de inicio, y tratar de hacer aparecer como una verdad a partir de usar un lenguaje de doble sentido, palabras que no tienen una connotación precisa, ¿no? Y generando esta falsa imagen de la verdad basada en la mentira, ¿no? Ahí por ahí un tal Goebbels decía: repite una mentira 1000 veces que terminará pareciendo una verdad. Nunca la mentira, a pesar de que la adornen como sea, se convertirá en verdad, pero sí pueden crear la falsa apariencia de esa idea de verdad. A mí me parece entonces que tenemos que señalar, puntualizar estas cuestiones y en todo caso tener el texto real, si no es este que acabo de leer, tener el texto real para poder hacer una valoración en ese sentido. Por último, la idea de la autonomía universitaria es la única forma como hoy podemos parar la reforma educativa, como hoy se puede parar la reforma integral de la educación media superior, la RIENS, porque el dique es la autonomía universitaria, porque dentro de las facultades autonómicas está el gobernarse a sí mismas, establecer sus planes y programas de estudio y de investigación, fijar las condiciones de ingreso, permanencia y promoción del personal académico, regular las relaciones de académicos y administrativos con el apartado del 123 y administrar su patrimonio. Esto es la autonomía universitaria. Entonces, el Estado, inclusive en la Ley Federal de la Administración Pública, se establece, no me acuerdo si es el artículo 4 o el 6, que dice: las relaciones de las universidades autónomas no se regulan por esta ley, sino por la fracción séptima del artículo 3 constitucional y en todo caso por las leyes que les dan origen a estas universidades autónomas. Sabemos que la autonomía solamente puede provenir de un acto legislativo, que puede ser a nivel federal, que tiene aplicación en toda la República,
o puede ser a nivel local. Ejemplo de nivel local, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México es creada por una ley de la Asamblea Legislativa del DF y que solamente esta autonomía es para la UACM dentro del Distrito Federal. A nivel federal, la UNAM es una ley creada por el Congreso de la Unión, pero que en el caso de la UNAM viene desde 1945 y que en esta ley orgánica de 1945 creada por el Congreso de la Unión se impone de manera obligatoria una estructura de gobierno a la universidad. En esa ley orgánica del 45 nos dice va a haber una junta de gobierno, 15 notables, va a haber un consejo universitario, va a haber un rector jefe nato de la universidad. Es decir, se nos impone una fédula obligatoria que no podemos nosotros pensar que en la Junta de Gobierno nombre al rector es el ejercicio de la autonomía universitaria, porque no hay autogobierno en la UNAM. Es un gobierno impuesto con una ley heterónoma, es decir, externa de la universidad y no de una ley autonómica, como si es el caso de la UACM. La UACM tiene la característica de que la ley de la Junta establece que la propia comunidad de la UACM tendrá el derecho, la facultad de establecer sus órganos de gobierno, la forma de integrarlos y la forma de removerlos. Por eso fue que lograron hacer que renunciara Esther Orozco, porque es el Consejo Universitario, aunque es una elección indirecta, no es una elección, votación universal directa, secreta y en urnas. Son los consejeros universitarios, especialmente estudiantes y académicos, los que deciden por mayoría de votos quién es el nuevo rector, y en el caso de Esther Orozco, la destitución de la rectora. Por eso yo le pido, sugiero que cuando hablemos de autonomía universitaria no veamos a la UNAM como el paradigma. Tenemos que voltear la mirada a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, no porque sea perfecta, sino porque es la que posibilita la participación verdaderamente democrática de estudiantes, académicos y trabajadores administrativos en el diseño y en la ejecución de la propia institución. Hoy la UACM está emplazada a huelga por revisión salarial y hay una diferencia muy grande entre lo que pide el sindicato y lo que está ofreciendo la rectoría. Yo le sugería al rector Hugo Aboites que para evitar este conflicto deberían, en ejercicio de su autonomía, involucrar directamente en el diseño del ejercicio presupuestal al propio sindicato, para que el sindicato tuviera el conocimiento pleno de cuáles son los recursos económicos con los que cuenta para este ejercicio la universidad, y a partir de este conocimiento involucrarse en el diseño de qué es lo que tienen que gastar y en qué lo tienen que gastar, sin perder de vista que el gobierno federal le ha escamoteado 150 millones de pesos a la UACM, y que se le hubieran dado estos 150 millones de pesos tendrían mejores posibilidades de hacer un incremento salarial directo mucho mayor que el que se está planteando. Muchos me han dicho es que está defendiendo al rector de la UACM. No, lo que sí defiendo y enfáticamente es el proyecto de la UACM. El único proyecto que yo conozco a nivel mundial que da esta posibilidad de que los estudiantes y académicos ejerzan en la vía de los hechos la autonomía universitaria. No lo que pasa en la UAM, no lo que pasa en la UNAM, porque allí la autonomía universitaria está secuestrada por estos burócratas enquistados y que no permiten el desarrollo institucional. En cambio, en la UACM, en construcción, puede ejercerse la autonomía
y tener una injerencia directa todos los sectores que integran la universidad. Algo importantísimo y que se me había pasado. ¿Qué debemos entender por universidad? Muchos piensan que son las instalaciones, los laboratorios, los edificios de las facultades, los institutos. No. El Congreso de la Unión, en la reforma de 1980, en el diario de debates, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, se estableció que se adoptaba el principio de universitas personarum. Y la definición de universitas personarum es la unión de estudiantes y profesores que son los que se les debe llamar universidad, y como universidad ejercer la autonomía. Si nos fijamos con detalle, en la UNAM nos han dividido, y por un lado nos dicen la comunidad universitaria, los estudiantes, los profesores, los trabajadores administrativos son la comunidad universitaria, y los burócratas se arrogan el carácter de autoridades universitarias. Y yo preguntaría, ¿a quién representa la Junta de Gobierno? ¿Quién los eligió? ¿A quién representa el rector? ¿Quién lo eligió? Y la educación en México, por mandato constitucional, tiene que ser democrática. Y la educación democrática se define en el propio artículo 3º constitucional, cuando nos dice, entendiendo por democracia, no solo una forma de gobierno o un régimen político, sino como un sistema de vida basado en el mejoramiento constante económico, social y cultural del pueblo. Es la única definición de democracia que existe en la Constitución mexicana. Y la educación, aún en las instituciones autónomas, el único límite que deben tener es el del propio artículo 3º constitucional. Es decir, la educación pública, laica, gratuita, obligatoria, nacional y democrática. Me parece que son las características mínimas que debe tener la educación pública en este país. Gracias, compañero. Ubiquemos cuál es el tránsito de la reforma constitucional. Ahora está en comisiones discutiéndose. Una vez que se aprueba en comisiones, pasa al pleno de la Cámara de Senadores. La envían a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados se discute otra vez en comisiones. Si hay alguna modificación respecto de lo que presentó el Senado, aprobándola en la Cámara de Diputados, se regresa al Senado. Solo si no hubiera ninguna modificación en la Cámara de Diputados, se mandaría a los estados, a los congresos locales, para que se apruebe. Para que se apruebe se necesitan al menos 16 o 17 estados que lo aprueben para que se concrete la reforma constitucional. Pero es muy común que la Cámara de Diputados le hace observaciones a lo que manda la Cámara de Senadores. Y cuando hay observaciones y modificaciones, la regresan a la Cámara de Senadores, se vuelve a discutir en comisiones y luego tiene que volverse a enviar a la Cámara de Diputados. Por supuesto, esto no es un círculo infinito, o sea, no es al infinito esto de enviar, regresar. Tiene un punto en el que si van más de 2 veces que se envía, se manda, lo que dirían en el argot legislativo, se manda a la congeladora un tiempo para volver a discutir el tema. Se necesita un nuevo periodo de sesiones, no se puede hacer en el mismo periodo de sesiones. Entonces, consideren esas vueltas o consideren esos tiempos, porque obviamente va a estarse tomando un pulso político, y lo que comentaron varios compañeros acá, va a tener que estarse, los diputados y los senadores van a estar analizando. Si llega Morena, bueno, detienen el avance a lo mejor de la Constitución de la Ciudad de México, pero si no, lo van a estar negociando. O sea, consideren todo ese periodo en el que puede estar la discusión ida y vuelta, pero eso sí, cuando están todos de acuerdo en los partidos, eso avanza rapidísimo, de días. O sea, de días incluso en los estados, en las entidades federativas, ¿no? Lo que habría que también preguntarnos, y lo dijeron aquí en la mesa mis otros compañeros, mis otros colegas, es que ¿por qué hay una reforma laboral dentro de una reforma
¿cuál es el argumento? Pues, ¿cuál es la justificación jurídica, social, laboral para que esté esa reforma de corte laboral en esta reforma política? Si hacemos análisis políticos, obviamente pareciera una especie de control para los trabajadores. ¿Por qué? Porque no nos mandan a un mejor apartado. O sea, no dicen, vamos a darles más derechos. No, vamos a trasladarlos a un apartado donde están limitados los derechos colectivos. Y eso es muy importante tenerlo presente porque tiene que ver con la organización de los trabajadores y la estrategia de defensa de sus derechos. Y entonces hay que inscribir toda esta andanada y todo este ataque de derechos laborales en algo más amplio que ha sido dos francos de ataque a los derechos laborales, que es contratación individual flexibilizada por un lado y nulificación de derechos colectivos. O sea, todo esto viene de una tendencia de ya varios años en nuestro país de la cual no estamos aislados del mundo. O sea, es toda una política mundial, aunque parezca muy perverso, aunque parezca muy articulado, sí es toda una política mundial de desarticular derechos laborales a nivel mundial. Y todo esto pasa, obviamente, por los derechos colectivos, no solo por los derechos individuales. ¿Por qué? Porque los derechos colectivos tienen que ver con la organización de los trabajadores en defensa de sus derechos, la contratación colectiva, la libertad sindical y una serie de derechos que tomaría mucho tiempo hablar de cada uno de ellos. Entonces, cuando también preguntan, ¿no hay manera de ampararse contra esto? Yo le comentaba ahorita al doctor Rosas, yo creo que sí. Digo, no hay que dejar que llegue, no hay que dejar que pase la reforma, hay que plantearnos varios escenarios. Primero, que no pase, ¿no? Movilizarse, hacer las cosas como lo que se hizo el martes, que fue un muy buen meeting, me estaban comentando, y mostrar fuerza, mostrar una resistencia y una fortaleza de que esta reforma no debe pasar. ¿Con qué justificación va a pasar una reforma laboral dentro de una reforma política para la creación de una entidad federativa tan fuerte como va a ser la Ciudad de México, ¿no? Esa es una, pero dos, supongo, pensando que avanzó la reforma y que tuvimos la fuerza para detenerla, yo creo que sí hay manera de ampararnos, o de buscar mecanismos jurídicos para detener, para contrarrestarla o para echarla atrás. Cuando esté la Constitución Política de la Ciudad de México y hay una norma constitucional que dice que los estados tienen la facultad para regular sus relaciones laborales con los trabajadores al servicio del Estado, díganme cómo le van a hacer para decir, no, es que ya había un transitorio que dijo que no podíamos. O sea, va a tener mayor estatura jurídica la Constitución Política de la Ciudad de México que un transitorio de una reforma constitucional. Entonces ahí va a haber una controversia constitucional. Claro que la puede presentar el Congreso local cuando esté de la Ciudad de México. Va a decir, ¿y por qué los otros estados sí pudieron regular sus relaciones y yo no? Porque a mí ya me dijiste quiénes son mis trabajadores al servicio del Estado. Por ahí puede haber. Respecto de otra pregunta, otro comentario que se hizo, es los convenios en derechos humanos laborales. Sí, se puede llevar a cabo o invocar esa ruta jurídica. Es muy desgastante, sí, es desgastante, pero sí puede haber. Por ejemplo, el Comité de Libertad Sindical de la OIT ya lo dijo en una ocasión y fue muy contundente con muchos argumentos. El modelo de relaciones laborales que tiene México es corporativo, es nocivo, es perverso, es nulificador de derechos. Sí podemos armar una ruta así, pero claro, tendríamos además que en algunos casos se pide que recurramos a todas las instancias nacionales para después ir a las instancias internacionales. Entonces ustedes imagínense la ruta que tendríamos, que vamos a tener que recorrer si pasa la reforma. Yo los invito y los invito a que sigamos haciendo este tipo de eventos en donde podemos construir reflexiones y argumentos y estrategias colectivamente, porque la siguiente ruta es mucho más desgastante y muy terrible, ¿no? Gracias. Sí, bueno, unas reflexiones finales a partir de lo que apuntaban ustedes. La universidad, los trabajadores de la universidad sí estuvieron en el evento de hace 2 días. Yo no diría que fuera el contingente más grande, pero sí fue un contingente importante.
¿Y por qué estuvieron? Bueno, obviamente en esta primera etapa no se lleva a los descentralizados federales, pero el precedente de mandar al B a los descentralizados del Distrito Federal abre puerta, y yo terminaba mi intervención primera diciendo, para que en unos 10, 15 años deroguemos el apartado BA, no derogamos y nos quedamos todos en el B y se acaba. O sea, es un proceso. Yo, ahí sí, opinión personal, Mancera quiere llevarse el mérito de crear el Estado de la Ciudad de México. Y el PRI se lo vende con estos, a este precio. Confieso, yo no me he leído El Ladrillo y seguramente hay algunas otras cosas que debiéramos reflexionar, que están dichas ahí, que afectan a el futuro Estado de la Ciudad de México, y que supongo que los asesores de los senadores debieran haber hecho puntuales señalamientos. Hasta donde yo reflexiono sobre la reforma que tiene que ver con la Ciudad de México es, uno, tiene que haber un Congreso Constituyente que legisle la Constitución, y dos, ese Congreso debe salir de la ciudadanía, no de los partidos. Esto puede ser lo que frene la iniciativa, porque obviamente ni PRI, ni PAN, ni Verde, y a lo mejor ni el PRD quieren que esto sea una fiesta democrática. Y lo digo así, a lo mejor ni el PRD quiere que el nacimiento de la Ciudad de México sea una fiesta democrática. Gracias. Compañeros, ya lo dijeron, la respuesta de la primera pregunta la dijeron ya por acá. No hay amparo contra reformas constitucionales. Reformaron la ley de amparo para prohibir que pudiéramos demandar el amparo contra reformas constitucionales. Y luego, contra las leyes secundarias, por ejemplo, contra las leyes secundarias de la reforma educativa, particularmente la ley de evaluación educativa, todos los amparos que se metieron a nivel nacional contra estas leyes secundarias, todos los concentraron en Cholula, Puebla, y fueron abriendo juzgados de distrito del centro auxiliar de la segunda región hasta llegar a 8 juzgados de distrito. Se tardaron hasta 14 meses para dictar el auto de erradicación de los amparos, cuando se suponía que en 48 horas máximo deberían estar los autos de erradicación. 14 meses se tardaron. Una vez que terminaron, cuando abrió el 8º tribunal, juzgado de distrito, empezaron la segunda parte del proceso, que fue acumular una gran cantidad de juicios de amparo en un solo expediente, y lo hicieron en los 8 juzgados. Y ya que tenían la acumulación de todos los expedientes, entonces empezaron a desaparecer los juzgados y todos los juicios de amparo los empezaron a concentrar en el que seguía y en el que seguía, hasta que dejaron un solo juzgado de distrito, el tercero, en donde concentraron a nivel nacional todos los amparos. Si para el auto de erradicación tardaron 14 meses, la audiencia constitucional la dividieron cuando menos 10 o 15 veces en cada juicio de amparo. Cuando llegan ya todos los amparos al juzgado tercero de distrito, en 15 días señala la fecha de la audiencia constitucional, y en la misma audiencia constitucional dicta la sentencia y desecha todos los amparos por una sola resolución, sin haber revisado prácticamente ninguno, como una cuestión
donde consignan todos los desechos. De todos los amparos a nivel nacional contra las leyes secundarias de la reforma educativa, solamente 3 sindicatos metimos revisión de amparo. ¿Por qué? Porque ¿cómo se iban a enterar los compas de Tijuana o los compas de Mérida de que estaba ya la resolución y nada más había 10 días para meter la revisión del amparo? Y no se conforman con eso los infames. La semana pasada publican un acuerdo en donde ya está la revisión de amparo del Tribunal Colegiado del Circuito, del tercer Tribunal Colegiado del Circuito de la segunda región, de Centro Auxiliar de la segunda región, que también lo abrieron el Consejo de la Judicatura Federal especialmente para tratar los amparos contra la reforma educativa. Y nos dice el Tribunal Colegiado del Circuito, este tribunal se reserva las resoluciones de la revisión de amparo hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia nos quite la moratoria que impuso. Una figura que no existe en la ley de amparo, pero que no puede el colegiado resolver porque la Suprema Corte le dijo, espérate hasta que la Suprema Corte te diga cómo lo vas a resolver. Evidentemente no existe la mínima independencia de los organismos jurisdiccionales en México. ¿Por qué los senadores hacen esta reforma subrepticia de materia laboral? No es solamente esta cuestión laboral. Yo he dicho en diferentes lugares que estamos frente a una ofensiva del Estado mexicano en contra del pueblo de México. Y es una ofensiva final. Esta égida del neoliberalismo que empezó en 1982 con Miguel de la Madrid en México ha ido increciendo hasta llegar a constituir un verdadero golpe de Estado constitucional en contra del pueblo de México. Todos los aspectos fundamentales de 1917 que significaron el pacto social que se concretizó en la Constitución mexicana han sido destruidos en su esencia. Si nos fijamos, el proyecto original de 1916 de Venustiano Carranza no contemplaba ni el artículo 3 de la educación, ni el 27 de la propiedad originaria en favor de la nación mexicana, ni los derechos de los trabajadores del 123. Fue el sector que llamaron jacobino, integrado por los organizadores de la huelga cananea, Esteban Vaca Calderón y Manuel M. Diegues en particular, y dirigidos por Francisco J. Mújica, que lograron imponerle a Carranza estos 3 artículos que luego íbamos a llamar constitucionalismo social y que convirtieron a la mexicana en una constitución paradigmática a nivel mundial. A partir de 1917, todas las constituciones del mundo empezaron a copiar a la mexicana, incorporando estos principios del constitucionalismo social. Este golpe de Estado, la última etapa, yo creo que ocurre en el año 2012, inicia en 2012, cuando hacen el llamado Pacto por México, en donde todas las reformas estructurales estratégicas de Enrique Peña Nieto son acordadas precisamente en ese pacto contra México. ¿Y quiénes formaron el pacto contra México? Los presidentes de los partidos políticos, que nadie los eligió y que ellos son los que empezaron a conducir la vida política del país. Cuando promulgan la reforma de los artículos 27 y 28 constitucionales, ahí se consuma, desde mi punto de vista, se consuma este golpe de Estado constitucional, porque destruyeron lo que había sido la solución de las grandes causas profundas que generaron el levantamiento armado de 1910. Y que desde mi punto de vista es clarísimo la situación de los peones en las haciendas, los peones acasillados, esa terrible sobreexplotación a la que estaban sometidos, y la situación de los trabajadores de las fábricas en México. Pensemos la huelga de Cananea, la huelga de Río Blanco, que son también ejemplificativas de la situación que vivían los trabajadores en este país. Como respuesta a esta política tan agresiva de Porfirio Díaz, fue que inició la revolución. Cuando se hace el Pacto Social de 1917, a pesar
estaba de acuerdo, el sector jacobino los obligó a que incorporaran este constitucionalismo social y que ahora vemos destruido prácticamente desde sus cimientos, ¿no? La reforma del artículo 3, la llamada reforma educativa, la reforma de los artículos 27 y 28 constitucionales en relación con la cuestión energética, ¿no? Y la reforma de la Ley Federal de Trabajo, que sin reformar la Constitución metieron cuestiones que van en contra de la propia Constitución, y cuando se publica este decreto de reformas, entonces se consuma el golpe de Estado, que es parte, solamente parte de esta ofensiva del Estado mexicano en contra del pueblo de México, y los trabajadores somos los que estamos hoy en la picota, los que estamos en la mira del Estado, y no van a cejar ellos en seguir quitándonos los derechos y las prestaciones. No es casual que la mano de obra en México sea más barata que en China, más barata que en Corea. No es casual que el poder adquisitivo del salario en México desde 1976 se haya devaluado más de 25,000%, etc. No es posible que la Constitución Federal pretenda imponer a la Constitución del DF lineamientos como los acaba de decir el doctor Bouzas, porque simplemente entonces no habría soberanía, no sería un Estado libre y soberano, y la única limitación que tienen para hacer la Constitución del DF es que no violente los principios de la Constitución Federal, pero es muy distinto a que le puedan imponer desde la Federación ciertos lineamientos para la Constitución local. Me parece fundamental la movilización política, la movilización no solo de los trabajadores, necesitamos la movilización del pueblo de México, porque sería la única forma de parar esta ofensiva estatal. Me parece que, y es importante desde mi punto de vista, insistir en que no es lo mismo la autonomía universitaria que los organismos descentralizados. Puede haber organismos descentralizados que no son autónomos, pero no puede haber un organismo autónomo que no sea previamente descentralizado. En el sector descentralizado están en un terrible peligro. Ejemplo, colegio de bachilleres, descentralización educativa, entregan los planteles a cada uno de los gobernadores de los estados, o la Universidad Pedagógica Nacional, ¿no? Ahora dicen Universidad Pedagógica Nacional de Chihuahua. El artículo 40 de esta ley nueva de la UPN en Chihuahua establece que el gobernador del estado, con la opinión del secretario de Finanzas y algún otro funcionario estatal, podrán decidir la extinción de los organismos descentralizados cuando no sean financieramente viables. Es decir, una facultad discrecional de los gobernadores que pone en peligro la existencia misma de los organismos descentralizados. Una voz de alerta, porque no solamente se afectan los derechos laborales, sino que se puede implicar la existencia misma de los organismos descentralizados. Y sí tenemos convenios internacionales firmados por México que están al mismo nivel de la Constitución, pero que todos se nos han venido pasando por el arco del triunfo. Pensemos, 46 compañeros masacrados de Ayotzinapa, 43 desaparecidos y 3 asesinados en ejecuciones extrajudiciales. En el artículo 21 de la Constitución se establece la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, que es la que atiende los delitos de lesa humanidad, como son la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales, que estos 3 delitos ocurrieron en el caso de Iguala de septiembre del año pasado. ¿Y qué ha pasado? Que prácticamente nadie, con excepción de este loco que les habla, es el que ha insistido en la cuestión de la Corte Penal Internacional, porque es un tratado internacional ratificado por el Senado, que ya está en la Constitución, pero que para poder invocar la jurisdicción tiene que ser el presidente de la República con la aprobación del Senado,
lo que es prácticamente imposible que ellos se acusen a sí mismos. Y lo que yo propongo es que los familiares acudan al fiscal de la Corte Penal Internacional para hacer la denuncia directamente sin necesidad de la autorización del presidente y del Senado de la República. Y la ruta para la autonomía del Instituto de Educación Media Superior del DF, yo creo que ya lo tienen ustedes cuando menos como intuición. Se plantea que inclusive una parte del sindicato de estudiantes estaría en la disposición, que me pareció una postura generosísima, de no pelear la titularidad del contrato colectivo que tiene ahorita el sindicato de la UACM. Yo les planteaba, había que buscar una forma de imbricar, de sacar lo mejor de los dos contratos colectivos de trabajo y ponerlo eso como propuesta en favor del conjunto de los trabajadores. Pero la forma para que el IEPS pueda quedar fuera de la reforma integral de la educación media superior o quedar fuera de cualquier otra disposición que tenga como objeto menoscabar los derechos laborales o sindicales de los trabajadores sería buscar una fusión con la UACM que desde mi punto de vista no solamente es posible, sino es necesaria, porque la educación superior se implica desde el bachillerato, y el bachillerato no es solamente la prepa, el bachillerato es también lo que llamamos la secundaria. Entonces podría estarse pensando en un proyecto de autonomía en donde tengan la secundaria, la prepa, que es el bachillerato, las licenciaturas y los posgrados de una institución autónoma con estas características que tiene la UACM. Me parece que para el IEP sería la forma de resolver toda la problemática que tienen actualmente, o cuando menos empezar el trayecto, el camino para la solución de esos problemas. Perdón. Solo rápidamente para una precisión. Cuando nos preguntaban sobre si era posible un amparo contra esta reforma presentada en caso de el amparo no es el que procedería, o sea, procedería a una controversia constitucional si en dado caso el Congreso local de la Ciudad de México lo cree necesario y considera que se invadieron facultades, pero sería controversia constitucional y mecanismo jurídico de impugnación. Bien, compañeros, nos vamos a cerrar en estos momentos. Son las 2 de la tarde con 5 minutos. Nosotros tenemos este foro de 12 a 2 en función de la agenda que tienen nuestros ponentes. Entonces, pues no queda sino agradecerle a la doctora Leila Hernández su participación, al doctor Bouzas, también que nos haya acompañado, a Juan de Dios, de Centro Médico, y obviamente al maestro Carlos Mercado. Y bueno, pues con esto daremos por finalizado de hoy este foro.